Hola, ¿qué tal amigos del Encuentro de Caricatura e Historieta, aquí en su edición número 21? Pues muy contento de estar aquí con el admirado Paco Calderón, Catrín también del Encuentro. ¿Cómo te está yendo el Encuentro? ¿Cómo lo encuentras? Bien, bien, bueno, a mí me encanta siempre venir a Guadalajara y la verdad a uno se le suben las pilas cuando ve tantísimos jóvenes entrando a ver libros que luego los adultos pensamos, es que los jóvenes actuales ya no leen, somos la última generación que tenía una biblioteca en casa, etcétera. Entonces cuando ves aquí, ves multitudes de chavos viendo libros, no, pues te suben los ánimos enormemente. Un país que lee siempre tiene futuro. Totalmente, y bueno, en ese sentido también queremos que este espacio pues se una a mucha gente joven que a lo mejor podría, muchos te han de conocer, muchos acceden a tu trabajo. ¿Podrías platicarles un poco de ti, de tu trayectoria, de lo que has hecho y haces en caricatura? Bueno, pues estoy a un sexenio de cumplir medio siglo de vida profesional. Se va rapidísimo. Yo me sigo sintiendo el chavo que empezó hace 40 y pico años ahí en la Ciudad de México. Siempre quise dibujar. Yo era un chavo gordo, no era bueno en los deportes, sigo sin serlo. Y entonces como que mi refugio era andar dibujando. Y en casa llegaba el Excelsior, yo veía los cartones de Abel Quesada y me divertían muchísimo. Y yo dije, yo quiero irme por allí. Como que a mis papás eso decían, yo quiero que mi hijo sea un químico, un ingeniero, un abogado. Al decir, yo quiero ser monero, te vas a morir de hambre. Claro. Pero pues esa era mi vocación. Tuve la oportunidad de viajar a Inglaterra muy chavo. Y para mí fue el camino de Damasco. Me topé con el trabajo de los grandes caricaturistas ingleses. Me tocó ver una exposición de Gerald Scarfe en Cambridge. Y lejos de ser pues, la imagen que en ese entonces había de los moneros en México, alguien que arrendaba su lápiz al gobierno, echaba puras flores, así el señor presidente, o sacaba chistes muy bobos. Allá eran unas caricaturas despiadadas, hazte cuenta que los agarraban, los masticaban, los destrozaban, los escupían. Y lejos de que hubiera censura o que trataran de ocultar aquello, eran estrellas de rock, ¿no? Iba varios de la nobleza y del gobierno a ver sus trabajos donde los hacían pinole. Y yo dije, yo quiero hacer algo así en México. No con esos trazos, no era el trazo en el que uno se inspira. Cada caricaturista se va inspirando en otros caricaturistas, esa es la verdad. Claro. Yo siempre he dicho que un artista siempre es un plagiario en busca de originalidad. Vas viendo los artistas que te influyen y miméticamente los vas copiando hasta que te vas soltando y vas encontrando tu propio estilo. No es mi estilo el de Gerald Scarfe, pero yo dije, yo quiero ser algo así. Un caricaturista irreverente. Me dijeron, pues si quieres ser eso, el secreto está en tú di lo que piensas y que el mundo se vaya al diablo. Sí. No trates tú de complacer a alguien más, tú di lo que tú sientes. Y ese ha sido mi éxito. Y te distingue, ¿no? Levantas ámpulas a veces me encanta. Sí, yo sé que te encanta y tienes reacciones en las redes sociales al respecto y demás. ¿Tú cómo ves la situación de la caricatura en ese sentido? Yo veo estos grandes peligros, o sea, precisamente el lado oscuro de las redes sociales que, como decimos, de que Trump entró para acá, la polarización tremenda, esa necesidad de hacer estas tribus que estás conmigo o estás contra mí, que casi niegan algo que me gusta mucho de los caricaturistas, los humoristas, esa individualidad, respetar esa individualidad y de respetar ese tipo de pensamiento. ¿Tú cómo ves la situación de la caricatura que ahorita responde, pero también se ve afectada por ella? Bueno, yo creo que lo peor que puede hacer un caricaturista, como te decía, es tratar de quedar bien. Dicen, es que te tienes que adaptar a los tiempos. Dices, no, perdón. Hay cosas que yo veo bien y hay cosas que yo veo mal. Yo trato de criticar ideas. Nunca trato de hacer cartón ad hominem, sino pegarle a una persona por ser quien es una tontería. Sí. Pero sí, ellos manejan ideas con las que yo no estoy de acuerdo. Y tú te ríes de esas ideas. Pero hombre, si el personaje es feo, pues claro que lo vas a pintar feo, ¿no? Si el personaje es de determinado color de piel, no le vas a cambiar el color de piel para que no te acusen de racista, etcétera, ¿no? Si el personaje es una mujer, pues también lo vas a poner y dices, ay, es usted un misógino, le está atacando por ser mujer. No es cierto, le estoy atacando porque está diciendo una tontería. Claro.
por ejemplo, hice un cartón que ha circulado muchísimo en las redes criticando, donde estaban los 3 secretarios de Hacienda que ha tenido este gobierno. Y entonces yo los pensaba pues, como una degeneración, ¿no? Que va a ser una involución en lugar de una evolución. El primero va erguido como hombre, el segundo va todo agachado y el tercero ya va arrastrándose, ¿no? Pero resulta que el tercero, pues, tiene la piel oscura. De hecho, es casi que el vivo retrato de Benito Juárez. Eres un racista porque lo estás poniendo como chango, porque no es cierto. ¿Dónde dice? Ahí dice Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Son los 3 secretarios de Hacienda. Pero no es que no lo entiendan, es que creen que el público es idiota y que dándole así un giro a la historia, te pueden colgar el San Benito que ellos quieren. Claro, claro. Y bueno, también se puede sacar mucho provecho de estos nuevos tokens, ¿no? De estas nuevas restricciones liberales. Y bueno, yo creo que también la responsabilidad del humorista es ser fiel, y eso es algo, ser fiel a sus ideas y a su forma, y eso es algo que se te reconoce. En ese sentido, o sea, en este clima político en el que estamos, porque tú principalmente hablas de política, ¿qué te mueve? ¿Qué te está moviendo? ¿Y para qué dirección ves que va tu trabajo? Tú eres, bueno, una persona con una trayectoria como la que nos has contado, Catrín, de aquí del encuentro. ¿Sientes que vas cambiando, o que es una línea sostenida, o la proyectas así hacia el futuro como caricaturista? Mira, yo crecí en un México de partido de Estado, de enorme reverencia, yo te diría, absoluta hacia el presidente de la República. Yo siempre quise cambiar eso. Yo siempre quise para México que fuera un país libre, que fuera un país justo, que fuera un país próspero. Mis ideas para lograr eso: si quieres un país libre, tienes que tener una democracia política. Si quieres tener un país justo, tienes que tener Estado de Derecho. Y si quieres tener un país próspero, tienes que tener economía de mercado. Son las 3 cosas que le han funcionado al resto de los países. ¿Por qué no le ha de funcionar a México? Uy, pues vieras tú que eso pica la cresta a un montón de gente. Dices, pues ni modo, eso es lo que yo he visto, eso es lo que yo he experimentado, y eso es lo que yo creo, basado en la experiencia. Entonces, pues, el ver que estamos regresando a esos tiempos que yo no solamente quise dejar atrás, sino que yo peleé con mi trabajo por dejar atrás, pues claro que te enciende, y claro que te vas a pelear, y claro que vas a sacar con todo, ¿no? Reaccionario, no sé qué, siempre me da la atención que si tú tienes unas ideas y las defiendes, tú eres un reaccionario, pero si es del campo contrario, entonces es congruente. Y dices, mira qué padre, ¿no? Claro. Si tú sacas una caricatura y pones la fealdad del Bester Gordillo, se vale, porque el Bester Gordillo es fea como el pecado. Si tú sacas una caricatura donde pones la fealdad de Claudia Sheinbaum, eres un misógino, la atacas por ser mujer. Claro. Uso su fealdad, como la uso de la otra, para mostrar la pobredumbre política que representa, ¿no? Es eso. Como Fellini. Pues es eso. Además, digo, tú y yo somos caricaturistas, hablando de que si vas a caricaturizar y alguien y es feo, dices, gracias, Diosito, porque le puedes sacar un jugo maravilloso, ¿no? Oye, bueno, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros, por estar aquí en el encuentro. ¿Qué piensas del encuentro, la conexión que tiene con el estar aquí con nosotros, con los chavos, con la gente que le interesa la caricatura? ¿Cómo ves esa parte, cómo vives esa parte del nexo con tus lectores? Yo creo que es maravilloso. Mira, no había eso cuando yo crecí. Lo que había eran comidas con políticos, en donde siempre les daban un premio o alguna dádiva, una cosa así. Me acuerdo que uno era el premio a la mejor caricatura sobre comunicaciones y transportes. Y siempre premiaban al que hacía el mejor halago al secretario, decía que porquería. Pero yo asistí a ello porque era la única oportunidad que yo tenía de conocer a los colegas. Y uno siempre los conoce por sus publicaciones y dices, pues, me encanta cómo dibuja este cuate, me encanta. Y era muy difícil llegar a conocerlos en persona. Entonces, que hay estos encuentros, y tú ves un montón de chavos que te das cuenta que se mueren de ganas de empezar a hacer caricatura, que conozcan a sus, entre comillas, ídolos. Yo soy ídolo de nadie, yo no soy un ídolo azteca, pero lo que te quiero decir es, tú sigues en la brega y
tú no sabes si tú eres el maestro de otros caricaturistas jóvenes Ya. que siguen tu trabajo y te ven así para arriba, como tú alguna vez viste para arriba a los que estaban antes que ti, ¿no? Sí, claro. Que tú, oye, aquí entra el maestro Trino, que verdaderamente es así. Y que no vean Espérate, aquí interrumpo la entrevista, no la cortes. Sí, Un abrazo y felicidades. Muy merecido, muy merecido. Bueno, ahorita no nos despedimos, pero aquí estamos. Pues lo que yo te quiero decir es eso, maravilloso que un chavo pueda pagar su boletito, entra y conoce a todos los caricaturistas a los que admira o a los que detesta. Dice, Claro. se me hace sensacional. No, pues es un gustazo que estés aquí, es un gustazo tenerte porque eres una voz muy interesante en la caricatura mexicana contemporánea y bueno, pues seguimos aquí en las entrevistas a la esencia del encuentro de caricatura e historieta en su edición número 21, que son los artistas del encuentro.